historias reales de brujería más impactantes, la tuya podría estar aquí. Las puertas de lo desconocido están a punto de abrirse. Solo aquellos que se atrevan a cruzarlas podrán descubrir los misterios que el mundo oculta. Bienvenidos, queridos morbosos, a un viaje a lo desconocido. No mires hacia atrás, mi querido morboso, ¿y si te dijera que los rituales oscuros y las maldiciones tejidas en el silencio de la noche realmente podrían dejar cicatrices invisibles pero letales en las almas de quienes los padecen? Estos testimonios reales son como susurros en la oscuridad, narran horrores vividos por aquellos que aseguran haber sentido en la nuca el gélido aliento de la brujería. ¿Te has despertado con la certeza de que algo malévolo intenta dañarte? ¿Y si esa amenaza proviene de alguien que considerabas cercano? ¿Te atreverás a seguir escuchando? Escala número 1. Esto le pasó a Claudia Lara. Cuando mi papá dejó este mundo, para gestionar los trámites de la herencia y la mudanza, mamá tuvo que viajar a Brasil para traer nuestras pertenencias a México. En ese momento, yo tenía 6 años y mi mamá estaba embarazada de mi hermana. Después de meses de preparación, viajamos a Brasil sin imaginar el problema que nos aguardaba allí. Al ser menor de edad y brasileña, el gobierno nos brindó una protección especial y no comprendíamos el porqué. Más tarde, descubrimos que mi hermanastro, hijo del primer matrimonio de mi padre, había entrado en la propiedad y la había saqueado. Al llegar sin previo aviso, tuvo que abandonar el robo a medias y desaparecer. Entre las cosas que se llevó estaban fotos de mi mamá y de nuestra familia, así como objetos personales de mi papá. Sin embargo, lo más aterrador fue que, en un rincón oculto del closet, encontramos un altar con una fotografía y ofrendas utilizadas en rituales de brujería. La policía nos evacuó de inmediato, advirtiéndonos que no era seguro quedarnos y que al día siguiente nos escoltarían hasta el aeropuerto para que pudiéramos salir del país con vida. Según nos dijeron, si nos quedábamos, nuestras vidas corrían peligro. Yo era demasiado pequeña para comprender lo que estaba pasando, pero mi mamá estaba muy nerviosa. Hicimos lo que nos indicaron y regresamos a México, creyendo que todo había terminado, pero ese fue un grave error. El abogado en Brasil le informó a mi mamá que debía regresar en 6 meses para finalizar los trámites, pero le advirtió que no me llevara con ella, pues en caso de cualquier eventualidad, yo podría continuar con los procesos de herencia. Así lo hizo, dio a luz a mi hermana y meses después volvió a Brasil. Antes de partir, su esposo, el padre de mi hermana, la llevó a ver a una sanadora para que la protegiera espiritualmente. Al llegar a Brasil, las amenazas contra su vida se intensificaron. Su hijastro quería apoderarse de toda la herencia, a pesar de que mi papá ya le había dejado una propiedad. Una noche, en la última salida del autobús hacia Río de Janeiro, mi mamá comenzó a recitar la oración de protección que le había dado la sanadora. Entonces sucedió algo inexplicable, las personas que la buscaban pasaron justo frente a ella y no la vieron. Era como si mi mamá se hubiera vuelto invisible. En estado de shock, subió al autobús, llegó a Río y al día siguiente voló de regreso a México. Poco después de su regreso, comenzó a sentirse muy mal. Tenía dolores intensos en el estómago y un dolor insoportable provenía de su ombligo. No soportaba el malestar, así que su esposo la llevó de inmediato con la misma sanadora. Cuando la mujer la examinó, su rostro se tornó serio y le dijo: «Te hicieron brujería, y muy poderosa, pues intentaron matarte». La mujer le realizó algunos masajes y le pasó un huevo en un ritual de limpieza. Al romperlo, apareció algo horrendo, una masa peluda llena de dientes. En la última sesión, la sanadora le preguntó a mi mamá si sus enemigos tenían alguna foto suya. Mi mamá recordó que cuando saquearon la propiedad en Brasil, se habían llevado varias fotos de la familia. La sanadora la miró fijamente y con voz firme le dijo: «Estás viva de milagro, hija. Te hicieron brujería para matarte, pero usaron la foto equivocada, tomaron la de tu madre». Le explicó que la brujería no la mató porque, al estar embarazada, su conexión con el bebé era a través del cordón umbilical. El daño quedó atrapado en su ombligo, lo que evitó que la maldición se cumpliera. Le advirtió que en Brasil la brujería y el vudú son muy poderosos y que pocas personas sobreviven a un ataque de esta índole. Finalmente, la sanadora logró liberarla, pero poco después falleció de manera misteriosa. Sus hijos dicen que absorbió una energía muy fuerte que no pudo resistir. En ese instante, nuestra familia comprendió lo que realmente había ocurrido. La brujería destinada a mi mamá había sido absorbida por la mujer que le salvó la vida. Han pasado más de 30 años desde entonces, pero todavía nos da escalofríos recordarlo. Agradecemos a Dios que mi mamá sigue con nosotros, sana y feliz, y es la mejor abuela para mis hijos, quienes la adoran. Su nombre es Fanny, y espero que esta historia pueda ser contada en su programa. Quisiera aprovechar para advertir a la gente que tenga mucho cuidado con a quien le entrega sus fotos y su ropa, pues nunca se sabe en qué manos pueden terminar. Escala número 2. Lo que Danelín nos cuenta. Esta historia no es mía, es de mi bisabuelo.
Mi abuela narra que su padre comenzó a limpiar su hogar, pero, al mismo tiempo, algunos de los animales que cuidaba empezaron a enfermar y morir. Preocupados, decidieron llevarlo a un brujo conocido en el pueblo para que le hiciera una limpia. Sin embargo, después de cada ritual, el brujo le entregaba amuletos que, poco tiempo después, comenzaban a desprender un fuerte olor a descomposición. Lo más inquietante fue que poco después, el brujo que realizaba las limpias falleció de manera repentina. Más tarde, en una noche particular, la familia escuchó a uno de los perros llorar y gemir sin parar. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto justo frente a la puerta del cuarto donde dormían mis bisabuelos. Lo más aterrador fue que su cuerpo presentaba un estado de descomposición avanzado, como si hubiera muerto hacía semanas, a pesar de que había estado vivo la noche anterior. Todos estos acontecimientos tenían un origen, ya que mi bisabuelo solía vender ropa en el estado de Hidalgo y en municipios cercanos. En uno de sus viajes, conoció a dos hermanas que, al principio, lo ayudaban a montar su puesto y le ofrecían hospedaje cuando se hacía tarde o el clima impedía su regreso. Con el tiempo, se involucró sentimentalmente con una de ellas, dejándola embarazada. Posteriormente, dejó de visitar el pueblo, ignorando a ese hijo. Con el paso del tiempo, los incidentes extraños cesaron. Sin embargo, hasta la fecha, mis tíos y mi abuela recuerdan esta historia y han considerado regresar a ese lugar para descubrir qué fue de aquellas mujeres y si tal vez tenemos familiares en esa región. Escala número 3. Ángel pasó por esto. Hace tiempo, experimenté unos sueños muy peculiares. En ellos, estaba rodeado de toda mi familia, pero de repente, todos desaparecían. Salía de mi casa y la calle estaba desierta, sin una sola persona a la vista. Sin embargo, tras un rato vagando, veía a alguien caminando a lo lejos y decidía seguirlo. Poco a poco, me guiaba hasta un lugar que se asemejaba a un mercado, y justo al llegar al centro de este sitio, siempre despertaba. Lo más extraño es que, con el tiempo, en cada sueño me acercaba más a ese lugar. Esto ocurrió durante más de 3 años, y en ese periodo mi vida cambió mucho. Me distancié de mi familia y amigos, empecé a sufrir de insomnio, y cuando lograba dormir, siempre soñaba con esa persona. Cabe destacar que nunca podía ver su rostro, ya que siempre se encontraba de espaldas. Un día, en el sueño, le pregunté quién era, pero no obtuve respuesta. Continué inquiriendo hasta que finalmente me dijo: aún no es tiempo de conocerme. Pasaron 3 meses más y mi estado solo empeoró. Llegué a considerar quitarme la vida, pero una noche volví a soñar con esa figura. Esta vez, al preguntarle de nuevo, me respondió: si estás seguro de que quieres conocerme, acércate y tócame la espalda. Hice lo que me dijo y, en ese instante, desperté. Lo curioso es que desde ese día, no volví a soñar con esa persona. Más tarde, en una cena familiar, una persona con la capacidad de ver espíritus y fenómenos paranormales me comentó que tenía algo extraño adherido a mi espalda. En ese momento, perdí el conocimiento y, al despertar, me encontré en una habitación desconocida, acompañada de 3 personas que jamás había visto, además de mi madre y una amiga de ella. Me informaron que alguien me había hecho un trabajo de brujería para intentar que muriera lentamente. Durante 2 semanas, estuve en un proceso de sanación con varios santeros, y al finalizar, me advirtieron que iba a soñar con la persona que me envió la brujería. Efectivamente, esa misma noche soñé que estaba en casa de una de mis tías. En el sueño, vi a la entidad que me había perseguido durante años. De repente, mi tía apareció y le reclamó por no haberme llevado con ella. La entidad le respondió que, como yo ya estaba protegido, ahora era el turno de alguien más, y acto seguido, colocó sobre la mesa una fotografía de mi hermana menor. Desperté sintiéndome muy mal y le conté todo a mi madre. Inmediatamente, llevamos a mi hermana con los santeros para protegerla. Lo extraño es que poco después, mi tía sufrió una parálisis repentina. Nunca nos dijo qué le sucedió y dejó de vernos durante meses. Cuando regresamos con la persona que nos ayudó, nos explicó que lo que le ocurrió a mi tía fue un tipo de karma, una consecuencia de haber intentado hacernos daño. Desde entonces, mi tía casi no nos visita, mis hermanas y yo estamos bien, y nunca volví a ver esa entidad. Sin embargo, tras tocarla en ese sueño, cuando la volví a ver, tenía un aspecto muy similar al de la dama de negro de la película La Noche del Demonio. Escala número 4. Hasi nos envió lo siguiente. En mi familia, varios miembros han sido víctimas de algún tipo de embrujo, desde mi abuelo hasta mis tíos, mi padre e incluso yo. Sin embargo, el caso más impactante fue el de mi papá. Siempre ha sido una persona amable y carismática, que ha trabajado arduamente para lograr sus metas. A pesar de ello, ha tenido que enfrentar muchas envidias, especialmente de individuos vinculados a la magia negra y la santería. El primer incidente ocurrió durante la pandemia, cuando mi padre se quedó en la casa de mi abuelo. Mientras dormía, comenzó a experimentar pesadillas en las que una sombra lo atormentaba, provocando que soltara quejidos de angustia en medio de sus sueños.
Yo me despertaba cada vez que esto sucedía, intentando sacarlo de su pesadilla. Esta situación se repetía cada 2 o 3 días, lo que lo llevó a decidir dormir con una Biblia y un rosario en la mano. Con el tiempo, las cosas se calmaron, ya que mi familia siempre ha creído en lo espiritual y buscó ayuda de algunos curanderos que le realizaron una limpia. Sin embargo, lo peor ocurrió después de la pandemia, cuando mi padre recibió un ascenso en su trabajo. Para aceptarlo, tuvo que mudarse a San Luis Potosí. Mientras compraba lo necesario para su traslado con mi mamá y mi hermana, sintió un empujón repentino y rodó por la carretera, sufriendo graves lesiones. Afortunadamente, no había coches en ese momento. Lo más extraño es que ese mismo día, a la misma hora, mi tío nos llamó para informarnos que nuestro perro había fallecido. Aunque fue una pérdida dolorosa, mi familia sostiene que los animales pueden sacrificarse por sus dueños cuando las malas energías los atacan. Una vez que se instaló en San Luis Potosí, las pesadillas regresaron y los rosarios que usaba comenzaron a romperse inexplicablemente. Lo curioso es que estaban hechos de metal y, a pesar de que los soldábamos repetidamente, volvían a romperse. Nunca había experimentado eso con ningún otro objeto que haya reparado. Con el tiempo, mi padre comenzó a enfrentar más accidentes, sus tenis aparecían llenos de espinas del tamaño de clavos, una araña lo mordió y le deformó un dedo. Perdió peso de forma alarmante y terminó necesitando cirugía para drenar un absceso que le causó una condición llamada pie de Charcot. Esto le deformó el pie, limitando su movilidad y obligándolo a usar muletas hasta el día de hoy. Debido a su salud, tuvo que regresar a la Ciudad de México para que pudiéramos apoyarlo. Durante este tiempo, comenzó a encender velas mientras rezaba, pero estas se consumían de manera anormalmente rápida. Además, el espejo cerca de su cama aparecía marcado con huellas de manos y sus pesadillas se intensificaron, hasta el punto de que solo podía dormir si rociábamos agua bendita por toda su habitación. 6 meses después, perdió su empleo, lo que fue la gota que colmó el vaso. Mis tíos lo llevaron a un santero, quien le reveló que alguien cercano le había hecho un trabajo de brujería con la intención de destruir todo lo que había construido con esfuerzo. Además, la energía negativa se intensificó debido a su estancia en San Luis Potosí, un lugar donde se realizan muchos rituales de brujería y donde incluso hay reportes de avistamientos paranormales. Tras varias sesiones con el santero, su estado comenzó a mejorar lentamente. En la actualidad, se le ve más fuerte y con mejor ánimo, aunque la situación sigue siendo complicada. Curiosamente, la empresa donde trabajaba ha comenzado a perder clientes y empleados, y varias irregularidades en su administración han salido a la luz poco a poco. Aunque esto último es solo una teoría, no podemos evitar pensar que existe una conexión entre lo que le sucedió a mi padre y la caída de esta compañía. Escala número 5. A Lulú le ocurrió esto. Mi mamá sufrió un trabajo de brujería. Cabe destacar que digo sufrió y no se lo hicieron porque esa maldición no estaba destinada a ella, sino a mi abuelo. Cuando tenía alrededor de 20 años, salía temprano hacia su trabajo y, debido a la prisa, pisó algo extraño que estaba en el portón de su casa. No le dio importancia y simplemente se limpió los zapatos para continuar con su día. Sin embargo, un par de días después, comenzó a sentirse muy mal. Un dolor intenso y una pesadez insoportable en sus piernas dificultaron su movimiento, y con el tiempo, la situación se agravó hasta impedirle caminar. Mi abuela la llevó a varios médicos, clínicas y hospitales, pero todos coincidían en que no había razón médica para su condición, ya que ella parecía estar completamente sana. Desesperada, mi abuela buscó ayuda espiritual y contactó a un curandero de Umbanda, una creencia religiosa de origen afrodescendiente. Apenas cruzaron la puerta de su hogar, el curandero le dijo que ella había sido víctima de un trabajo de brujería, pero que no estaba dirigido a ella, sino a su padre. El abuelo había sido infiel a mi abuela durante mucho tiempo y, al decidir dejar a su amante, ella se vengó haciendo brujería. Sin embargo, en lugar de afectar a él, el hechizo fue absorbido por mi mamá cuando, sin querer, pisó la trampa que habían dejado para él. El curandero realizó un ritual de sanación y finalmente la liberó del maleficio. Además, le reveló que poseía un don especial, podía ver el futuro a través de sus sueños. Le ofreció ayudarla a desarrollar esa habilidad, pero ella, muy cortésmente, rechazó la propuesta. Desde entonces, se recuperó por completo y nos enseñó a tener mucho cuidado con las cosas que pisamos, ya que nunca se sabe si una trampa de brujería está esperando a alguien más. Y podríamos terminar atrapándola y sufriendo las consecuencias nosotros mismos. Querido morboso, comenta tu experiencia sobre brujería, tu relato será el próximo a narrar en este canal. Lo que has visto no es ni la mitad de lo que está por venir, y lo que no ves podría ser lo más peligroso de todo, algo que te está observando. No mires hacia atrás.